la parábola de la viuda y el juez injusto, y termina haciendo una pregunta que en esta linda mañana nos hace a cada uno de nosotros: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Las epístolas que San Pablo escribió a los tesalonicenses, la primera y segunda, hablan de el rapto de la iglesia, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y encontramos en los evangelios, especialmente de Mateo, los sinópticos de Marcos y de Lucas, las diferentes señales respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo, o el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo creo que como cristianos evangélicos, antes de bautizarnos, se nos doctrina, y al prepararnos, uno de los puntos doctrinales es que creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. O el rapto de la iglesia, porque hay una diferencia de 7 años entre el rapto y la segunda venida del Señor Jesucristo, física y corporal. Pero aquí la pregunta que hace el Señor Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo pienso, sin temor a equivocarme, que si hoy viniera el Señor Jesucristo por su iglesia, y cada uno de nosotros nos iríamos a Él, porque el hecho de que estemos aquí es que tenemos fe en Él. Amén. Esa es una evidencia de que tenemos fe en Él. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas responsabilidades, pero nosotros sabemos que el día domingo es del Señor, y la Escritura Sagrada dice: 6 días trabajarás. Antes era el 7º día, ahora es el primer día de la semana, el día domingo, que tenemos que apartar para el Señor, porque es el día que Jesucristo resucitó. Ahora, es muy importante que nosotros, si estamos seguros de que Jesús viene por su iglesia, ¿por qué hace la pregunta el Señor Jesucristo: ¿hallará fe en la tierra? La respuesta que yo le daría en esta mañana: la iglesia Filadelfia, que pastorea la pastora Rebeca Guzmán, sí tiene fe en el Señor Jesucristo. Si es así, dele un aplauso al Señor Jesucristo. La fe siempre nos lleva a que demos fruto, y ese fruto es que estemos aquí en la casa de Dios, que oremos, que alabemos, que adoremos a Dios, que diezmemos y que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos por obra inmediatamente al salir de la casa del Señor. Entonces, este tema: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra?, debe de ser un tema de primordial importancia, porque la Biblia dice en la epístola que escribe San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo número 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, por un lado, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Por otro lado, nos dice la epístola de los Hebreos, el Espíritu Santo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como hijas e hijos de Dios, debemos de tener muy presente el tema de la fe. ¿Qué es la fe?
Si alguien le preguntara a usted al salir de aquí, del santuario, este bellísimo templo, Filadelfia, o cuando esté usted en su trabajo, en la fábrica, en la oficina, o cuando esté usted en la calle, etcétera, etcétera, ¿qué es la fe? La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, dos palabras claves. La fe es certeza. La fe es convicción. Ahorita, cuando hacía esta pequeña introducción, vino a mi mente cuando alguna de las veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador me invitaba a Palacio Nacional y he tenido oportunidad de orar con él. Y a mí me da mucho alegría y sentimiento que cuando oro por él, él me da sus manos, las dos manos, para que yo las bendiga y pida a Dios por su vida, por su familia y porque él siga llevando adelante el gobierno de esta nación, pues de 125 millones de personas. Yo tengo 5 hijos y es muy difícil gobernar 5 hijos. Ahora imagínense 125 millones de personas. O sea, criticar al presidente es muy fácil, pero usted nada más piense cómo gobierna a sus hijos. ¿Qué resultados hay del gobierno de nuestros hijos? No es un asunto fácil. Gracias a Dios que en mi caso, Arturo, Damaris, Pevita, Josué y Abraham, mis 5 hijos, ellos, su mamá, mi amada y bellísima esposa, la pastora Genoveva Pacheco de Parela, les enseñamos el camino de Dios desde la niñez. Eso es importantísimo. Por eso San Pablo dice, y que desde la niñez fuiste instruido. Tu abuela te enseñó, tu madre te enseñó, desde la niñez. Cuando queremos enseñar a nuestros hijos que ya son adultos, que son jóvenes o que son casados, ya es una situación más difícil. Qué hermoso es que lleguemos con los niños a la casa de Dios y que ellos aprendan a alabar y adorar a Dios y a ofrendar, a diezmar, a escuchar la palabra de Dios. Yo recuerdo hace muchos años en nuestra iglesia Emmanuel vino un derramamiento del Espíritu Santo sobre los niños y los niños empezaron a hablar en otras lenguas. Fue algo impresionante cómo Dios usó a los niños en ese derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento poderoso para gloria de Dios. Dios ha prometido derramar de su Espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre los jóvenes, sobre las doncellas, y profetizarán, y tendrán sueños, y tendrán visiones. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Diga gloria a Dios, a su nombre. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que en la iglesia Filadelfia sí va a hallar fe. Tenemos la certeza y la convicción. Por eso estamos los domingos y entre semana en la casa de Dios. Por eso en nuestro hogar leemos la Biblia, oramos, vivimos el Evangelio. Yo recuerdo hace algún tiempo, teníamos unos vecinos que un día le dijeron a mi esposa, yo no sé qué religión tienen, pero nada más de ver cómo vive usted con su esposo y sus hijos, inviten a su templo. La gente ve cómo vivimos, que el esposo ama
cuida, protege, halaga a su esposa, no a la secretaria, no a la vecina, a la esposa. No te canses de halagar a tu esposa. Cuando nos casamos, el ministro o la ministra que ofició nos preguntó: ¿amarás a tu esposa estando joven o ya mayor? Sí, hacemos esa promesa, damos ese voto. Y también se le pregunta al esposo: ¿amarás a tu esposo estando joven y estando mayor? Sí, claro. ¿Estando sano o estando enfermo? No sabemos en la vida cómo nos va a ir en el futuro. A veces Dios permite que el esposo enferme, y a veces de enfermedades muy delicadas, o a veces, y es muy lamentable, la esposa quien cae. Pues es el momento cuando más debemos de ser atentos con nuestra esposa. Yo no sé tú cuántas veces al día le dices a tu esposa que la amas, o le demuestras que le amas, pero nuestra esposa desea escuchar de ti, no del vecino, no del compañero del trabajo, de ti halagos, que tú exaltes a tu esposa, que tú reconozcas, que tú le des gracias a Dios por su vida. Mira, va a parecer una exageración, pero no me da vergüenza decirlo. Yo tengo 45 años de casado y de edad tengo 68 años. Yo ya soy un viejito de 68 años. Hoy te está predicando un viejito de 68 años. Soy padre de 5 hijos y abuelo de 4 preciosos nietas que Dios me ha dado. Aquí me acompaña el licenciado Oscar Porras, que es mi yerno, y su esposa, mi hija Damaris. Dios les dio una bellísima hijita, la Oscarina. Se llama Jania, pero yo de cariño le digo la Oscarina siempre. Bueno, va a parecer una exageración, pero no me da vergüenza decir que yo le beso los pies a mi esposa. Y a ella le gusta. Y voy dedo por dedo. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego pasamos al otro. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué no? Qué lindo que podemos besar en la boca a nuestra esposa. Qué lindo que podemos besar en la frente, en la mejilla. Pero ¿por qué no besar en los pies? En mi caso, la pastora Genoveva Pacheco de Parela es mi madre espiritual. No solo es mi esposa, es mi madre espiritual. Yo recuerdo cuando la conocí en el metro Pino Suárez, y todavía tengo la imagen a casi 50 años. Se me quedó grabado para siempre. La vi paradita ahí esperando el metro con una blusa negra, un pantalón rojo, y me acerqué a ella y le dije: señorita, yo me voy a casar con usted. Yo no anduve con medias tintas de que la acompaño al pan, la acompaño a la leche, la acompaño a las tortillas. No, yo a lo que te truje, chencha. Así dicen en mi rancho, ¿verdad? Yo me voy a casar con usted, señorita. Ella era cristiana, asistía a la iglesia cristiana interdenominacional de Portales,
en una de sus iglesias, allá en la colonia metropolitana, Misión Netzahualcóyotl, y ella me dijo: hoy yo soy cristiana, primero tienes que ir a mi templo, conocer a Jesucristo y después hablamos. Efectivamente, por amor a ella, fui al templo. Don Víctor Rodríguez, el siervo de Dios que ya partió con el Señor, me habló de Jesucristo. Y yo me acuerdo que él, muy respetuoso, afuera del templo, me dijo: ¿en qué te podemos servir, joven? Porque pues, yo tenía 21 años de edad. Dije: pues en nada, quien me puede servir es la güerita que está ahí. Con ella me quiero. Yo era un asno, ¿no? Con perdón de los burros, pero así estaba la situación, porque es el hombre natural, el hombre carnal, que piensa, no entiende las cosas espirituales. No hemos nacido de nuevo, ni del agua ni del espíritu, ¿verdad? Como Nicodemo, que se acerca a Jesús y Jesús lo empieza a alabar. Y necesitas nacer de nuevo para conocer a Jesús. Necesitas tener un encuentro personal y que resucites espiritualmente, porque estamos muertos espiritualmente. Y le doy muchísimas gracias a Dios porque mi esposa me habló de Jesús, y lamentablemente mi esposa tuvo un problema grave de enfermedad del nervio trimigenio. Es un nervio que viene de la cabeza, se llama trimigenio, pues son 3 raíces. Es algo muy difícil, muy difícil. Y le doy gracias a Dios que aunque mi esposa está tan delicadita, yo sigo amándola. Yo sé de muchos pastores, algunos famosos, por cierto, vecinos de aquí de ustedes, que se han divorciado y se han vuelto a casar, y no una vez ni 2, ya van con la 3ª, y la iglesia les aplaude. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esa iglesia? Me gusta mucho que aquí uno de los textos que están aquí, aparte de este atril bellísimo, que son 4 Biblias, ¿verdad? Hermosísimo. 4 evangelios, pero parecen Biblias, ¿verdad? Están hermosísimos. Nos habla de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no nos hagamos. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Qué quiere decir? Que debemos de vivir en santidad. ¿Qué es la santidad? Apartarnos del pecado, renunciar al pecado, vivir con integridad, vivir honestamente. Andrés Manuel, usted sabe, tiene un dicho: no robar, no matar, no traicionar. Eso es algo muy, muy bueno, y que, repito, las veces que él me ha invitado a estar ahí en Palacio Nacional a orar con él, y hoy que veníamos aquí en el camino, recordaba cuando aquí el licenciado Oscar Porras me acompañó a Cuautla a una reunión con él, precisamente, y cómo se fueron dando todas las cosas, ¿verdad? Porque quiero decirle que el presidente Andrés Manuel, él es cristiano evangélico, él es un hombre que teme a Dios. Y eso es algo. ¿Cómo se puede esperar con? Marido de una sola mujer. Usted no ha visto que anda con la secretaria, con la vecina. Tiene su esposa. Él enviudó, se volvió a casar tiempo después. Sin vicios. ¿Cuándo lo ha visto fumando o tomándose una cerveza o borracho? ¿Cuándo?
¿Ve usted la diferencia de Peña Nieto con la famosa gaviota? Paloma, no sé cómo le llaman. O sea, muy distinto el testimonio. Hicieron un convenio mientras era presidente y ya después anda siendo una vergüenza de México. Enrique Peña Nieto. Entonces, Andrés Manuel, marido de una sola mujer, sin vicios, que tiene a sus hijos en sujeción. No se sabe de sus hijos que anden secuestrando, robando, matando. Eso es importantísimo. Cuando nuestros hijos crecen, ver a qué se dedican. 3 de mis hijos son abogados, me ayudan en el despacho. Yo soy presidente de una organización que se llama Confraternice y ahí damos asesoría jurídica a muchísimas iglesias y otros asuntos penales, civiles, laborales, mercantiles que llevamos ahí en el despacho. Doy gracias a Dios porque a mis hijos se les enseñó en primer lugar el Evangelio, pero también se les enseñó que estudiaran una carrera universitaria. Repito, Arturo, Damaris y Josué son abogados, el más chico es ingeniero y mi hijita Felita es pastora. Y doy gracias a Dios porque a los 5 se les enseñó el Evangelio de Jesucristo, pero también ellos con sus carreras me han ayudado en muchos casos dificilísimos de intolerancia religiosa en Chiapas, en Oaxaca, Michoacán, en Jalisco, en el Estado de México, en la zona Mazahua. Muchos asuntos, exponiendo su vida. Son 2 testimonios que les voy a compartir. Tiene que ver con la fe. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces debemos de tener obras. Y doy gracias a Dios que en el caso de mis hijos, un día estábamos en un pueblo en la montaña alta de Guerrero, en Tlapa de Comonfort, atendiendo un asunto de 70 personas que habían expulsado, y ese día llegamos con las autoridades de gobernación del estado de Guerrero y municipales, y habían puesto una horca ahí en la plaza pública, y a mí me dijeron: si ustedes no se van, vamos a empezar a ahorcarlos. Salió en el periódico La Jornada, la fotografía la tomó mi hijo Abraham, se la pidió el periódico La Jornada, que se publica en el estado de Guerrero. Ahí se ve la soga donde nos querían ahorcar. ¿Por qué? Porque fuimos a defender casos de intolerancia religiosa, y doy gracias a Dios porque mis hijos son valientes. Gratuitamente defendemos a los indígenas, y no solamente eso, en San Juan Chamula patrocinamos el primer templo evangélico de material sólido. Si usted va ahorita ahí a San Juan Chamula, Chiapas, tenemos el templo Príncipe de Paz, para la gloria de Dios. Es un templo bellísimo, como lo doble de este templo, y sobre todo que se llena de almas que también alaban y adoran a Dios. Pero además, toda la gloria al Padre, toda la gloria al Hijo y toda la gloria al Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe sin obras es muerta. Repítalo, por favor. La fe sin obras es muerta. Cuando Dios me llevó a defender a los indígenas de San Juan Chamula, yo tenía un coche muy lujoso,
muy bonito. Eso fue hace muchos años. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y me dijo, quiero que vendas ese coche y lo dones para que se construya el primer templo evangélico. Y yo le dije a Dios, Señor, es el único coche que tengo. En ese me muevo para llevar a mi familia, pasear, servirte, mi trabajo, etc. Pero Dios me dijo, yo te lo di y yo te lo he cuidado y a mí me pertenece. Entonces quiero que lo vendas y lo dones. Yo no sé si usted ha donado un coche para la obra de Dios, pero no es fácil. Y menos cuando es un coche de lujo. Los que ya son mayores se han de acordar del Ford Mustang Mach 1, 1973, tiene muchos años, el deportivo, precioso, amarillo. Ya me gustaba mucho, que la gente lo veía en la calle y se admiraban, precioso. Pues sí, Jesús me dijo, dónalo. Y yo hice como que no le entendía. Regresé de Chiapas y cuando ya regresé, reuní a mi esposa, a mis hijos y le dije a mi esposa, fíjate que el Señor me habló y me dijo que donemos el coche para que se construya el primer templo. ¿Verdad que tú no quieres que lo donemos? Mi esposa es de Zacatecas, es muy brava, muy bravucona. Me dio un codazo y dijo, no te hagas, dónalo para la obra de Dios. Las mujeres tienen que empujar a los maridos, porque a veces los maridos somos mañosos y no queremos obedecer a Dios, hacemos como que no oímos, como que no entendemos, pero la mujer entiende muy bien. Tiene que empujar al marido para que obedezcamos a Dios. Así es que ese templo, Príncipe de Paz, en San Juan Chamula, se construyó, se inició la construcción con ese coche que se donó. Y después Dios nos dijo que como ahí en San Juan Chamula a los niños, por ser cristianos evangélicos, no les permitían entrar a la escuela pública. Fíjese nada más. Entonces Dios me ordenó, construyeles una escuela. Si usted va hoy a San Juan Chamula, usted va a ver un precioso templo y enfrente va a haber una hermosa escuela. Todo un concierto precioso para la gloria de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Hay 4 palabras que a mí me ha revelado Dios y le agradezco con todo el alma. ¿Cómo podemos ejercer y conocer la fe? Vean en Hebreos 11, por favor. En el versículo número 13 dice, Hebreos 11, versículo 13. Si lo tiene, lea conmigo en voz alta, por favor. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, aquí ya vemos cómo se desarrolla, cómo se ejercita, cómo se vive la fe. San Pablo dice, la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe
es la certeza de lo que no se ve, la convicción. Dice, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, aquí en este versículo 13 nos da 4 palabras claves. Dice, mirándolo de lejos. Entonces, cuando tenemos fe en Dios, tenemos que mirar lo que la gente no ve. Nosotros lo vemos. Si entra una persona inconversa en este momento, nosotros le podemos decir, Dios está aquí. Y va a decir, pues yo no veo ninguna imagen. A mí me pasó cuando fui por primera vez al templo con mi esposa. Yo quería ver una Virgencita de Guadalupe, un San Martín de Porres, las imágenes que uno está acostumbrado como católico tradicional. No, pero nosotros como cristianos evangélicos que hemos recibido a Jesús como Salvador y Señor, sabemos que el Señor Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Diga gloria a Dios. No importa que se despierte el hermano o la hermana que está a su lado, usted diga fuerte, gloria a Dios. Amén. Ahora sí ya despertaron todos. Número 1, mirándolo. Número 2, creyéndolo. Número 3, saludándolo. Y número 4, confesándolo. A ver, nos vamos a aprender esas 4 palabras. Número 1, mirándolo. Número 2, creyéndolo. Número 3, saludándolo. Y número 4, confesándolo. Cuando nosotros empezamos a mirar, miren, le voy a dar un ejemplo, un testimonio. Muchas de las iglesias cristianas evangélicas en México y en el mundo empiezan en los hogares. Pero yo empecé a mirar las cosas que no se ven con los ojos naturales. Entonces yo veía una bodega grande. Y entonces yo me paraba, mi auto lo paraba, iba y ponía las manos en esa bodega. Señor, dame esta o una bodega así para que ahí predique tu palabra. La fe no es algo estático. La fe nos lleva a caminar. Noé fue uno de los gigantes de la fe. Cuando Dios le dijo que iba a traer el diluvio, dice la Biblia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. O sea, no había llovido en ese tiempo, solamente caía una brisa. Pero Noé creyó y preparó el arca. O sea, eso es fe. Fe es que empezamos a caminar sobre lo que Dios nos ha dicho. Dios dijo, yo voy a traer un diluvio. No sabía que era el diluvio, pero él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces yo, cuando empecé a orar para que Dios me diera un edificio, yo le creía a Dios que Él me puede dar un edificio. Un día publiqué en las redes sociales edificios y terrenos gratis, y muchos pastores me hablaron y dijeron, como es amigo de Andrés Manuel, a lo mejor Andrés Manuel le está regalando. Dije, no, soy amigo de Dios, Él sí los regala, pero necesitamos fe. Necesitamos fe. Porque la Biblia dice, comprad sin dinero. Dice el profeta Isaías, sin precio. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es provechoso? Compra con fe. Entonces yo empecé a mirar. Dije 4 palabras. Mirar, saludar,
confesar y creer. Yo empecé a desarrollar, empecé a mirar. Número 2, empecé a confesar. Yo creía a Dios que me puede dar. Entonces, cuando Dios ve que tú le crees, entonces es cuando Dios opera los milagros. Porque Dios está viendo, esa hija mía está caminando en fe. Ese hijo mío está caminando en fe. Yo le voy a proveer lo que está pidiendo. Porque está caminando en fe. Lo contrario es lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando caminamos en fe, agradamos a Dios. Entonces yo empecé a mirar, a saludar, a confesar, a creer que Dios me podía dar un edificio grande donde predicara su palabra. Por supuesto que Dios me lo dio y es donde predico hoy la palabra de Dios en la calle Río Tuxpan, esquina Río Mississippi, en la colonia Valle de San Lorenzo, en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ahí predico la bendita palabra de Dios. Si usted va, por supuesto que con el permiso de la pastora, algún día nos visita, usted va a ver ahí un edificio de 4 niveles. No me lo dio Dios así. Le voy a explicar cuál fue el procedimiento. Un día, visitando un hogar de un hermano que se llama Cirilo, oí un ruido muy fuerte. Y le dije, ¿qué es ese ruido que hace que el cristal de tu ventana vibre y el piso vibre? Dice, pastor, a 7 calles hay un antro de vicio, de prostitución, de borrachera, de drogadicción. Fuera de mi control, fuera de mi dominio, fuera de mi voluntad, vino el Espíritu Santo y dijo, un día estaré predicando ahí la palabra de Dios. Yo no conocía ese lugar, yo entraba por otro lado, pero fue, repito, fuera de mi control, fuera de mi dominio, fuera de mi voluntad. Eso se llama profetizar. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Se enlaza el don de la fe, el don de profecía y el don de milagros. Se entrelazan los 3 dones: profecía, fe y milagros. Un militar que se convirtió a Cristo, que vive en esa colonia, le dije, hermano Delfino, ¿tú sabes dónde está ese lugar que se llama la pista escondida? Sí, pastor, yo era pagano y también iba a ir a hacer maldades. Dice, ve y dile que me lo renten, porque Dios me dijo que me lo va a dar y tengo que empezar a predicar. Dice, oiga, pero es un lugar horrendo. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¡Créalo! Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Jesucristo vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no vino a los sanos, vino a los enfermos. Y por sus llagas somos nosotros curados. En el nombre de Jesús. No le pregunté a la pastora qué tiempo tenía para predicar, pero creo que ya se me acabó el tiempo. Pero ya voy a terminar. Nada más déjame dar este testimonio. Un testimonio de fe. Saludarlo, creerlo, confesarlo, mirarlo. Entonces, yo empecé a ir predicando en ese antro 3 días a la semana.
con el administrador y él lo dedicaba para las borracheras, las orgías, las maldades. 4 días, yo 3 días para predicar el Evangelio. Mandaba a los jóvenes de nuestra iglesia a hacer cultos ahí también, y un domingo no los dejaron tener culto. Entonces fui y hablé con Adalberto, un hombre asqueroso, era un bisexual espantoso, y le dije, ¿por qué no dejaste que tuvieran el culto los jóvenes? Te hemos pagado por adelantado la renta. Dice, mire pastor, desde que ustedes están, yo ya no vendo alcohol ni droga, mi negocio ha ido para abajo. Le dije, bueno, es que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Le dije, no creas que yo vengo a este muladar porque me gusta. Vengo porque soy un criado de Jesucristo, por eso vengo. La hermana tesorera de nuestra iglesia, la hermana Noemí Martínez, que ella conservaba un recibito, él venía la dirección del propietario. Yo no sabía que él vivía ahí mismo en el fraccionamiento donde vivimos, que se llama Lomas Estrella. Somos vecinos a 4 calles. Entonces fui a buscarlo y ahí decía el nombre del propietario, Carlos Macías Chavarría, y no estaba. Me dije, no, está en su empresa, se llama Industria del Marro. Bueno, llegué a su empresa, salió su hijo del mismo nombre, un caballero finísimo. Sale su padre, el ingeniero también, Carlos Macías. ¿En qué le podemos servir? Le dije, mire, es que yo estoy rentando desde hace unos meses allá en su local, pero su administrador Adalberto ya me corrió. Pues yo vengo a dar las gracias nada más. Entonces me dice el ingeniero, ¿tiene tiempo, pastor? Le dije, sí, acompáñenme, por favor. Se subió a mi auto, llegamos a la casa de Adalberto, que vivía casi enfrente del Templo Príncipe de Paz, y le dice, Adalberto, dame las llaves del templo. Se las da en mi presencia y me las entrega y dice, yo voy a donar ese local para que ahí se predique la palabra de Dios. Pero todo empezó por llamar las cosas que no son como si fuesen. Si tú empiezas a caminar en fe, nuestro Padre Celestial está viendo que tú estás caminando. Es un hilito más poderoso que el acero que te está sosteniendo como un trapecista. Tú vas caminando por la fe, ahí vas caminando. El Señor Jesucristo dice, esta hija, este hijo tiene fe en mí. Entonces empieza a creerlo, a confesarlo, a mirarlo, a saludarlo, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es tener fe. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa fe, tenemos esa certeza, tenemos esa convicción. Entonces es cuando se abren los cielos y Dios derrama bendiciones hasta que sobreabunden. ¡Créelo! Por eso es que no me da miedo publicar en las redes edificios y terrenos gratis. Y no creas que es el único, ¿eh? Dios me ha dado muchos terrenos y edificios gratis, pero me llevaría muchos días en platicarte el testimonio de cada uno de ellos. Lo único que te quiero decir es que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar en esta
linda tarde, haciendo una oración de fe. Ya escuchamos, fe es certeza, fe es convicción. Por otro lado, lo opuesto, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú escuchaste la palabra de Dios. 4 palabras. Cómo esa fe se va desarrollando, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, mirándolo. Si tú empiezas a caminar en ese sentido, Dios lo va a hacer. Quiero decirte que cuando doné ese coche de lujo para construir el templo, Dios me regresó 2 camionetas de lujo. No tengas miedo de donar para Dios. A mí me daba miedo, pero ahora tengo la experiencia. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Un empresario me contrató para llevar un asunto jurídico en Estados Unidos porque él tenía una empresa de autobuses. Yo le dije, sí, puede llevar su asunto. Le voy a cobrar $1,250,000 pesos. ¿Está bien? Aquí está. Bueno, Dios me enseñó, fíjate bien, porque a veces nada más hablamos de diezmos. Yo podía haber donado $125,000 pesos, es mucho dinero. Pero Dios me dijo, dalo todo. O sea, no nada más el diezmo, el $1,250,000 pesos. Lo doné todo. Por eso, esa bodega se levantó un edificio de 4 niveles para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú vayas a Príncipe de Paz, si Dios y la pastora Rebeca Guzmán te lo permite, vas a ver. No tengas miedo en dar. Da el auto de lujo. Da, no des el diezmo. Da mucho más del diezmo. Yo prefiero la palabra que dice Jesucristo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Ahí se rompe el diezmo, El que siembra abundantemente, ahí ya puedes dar el 20, el 30, el 50, el 80, el 100%. Desnudos venimos a este planeta. No nos vamos a llevar nada. Nada absolutamente. Desnudos nos vamos a ir. El Señor Jehová dio, Él quitó. Es una bendición. Si tú quieres en esta linda mañana caminar en fe, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, mirándolo, yo quiero hacer una oración, algo que tú quieras que Dios haga a tu favor, pero que vas a empezar a caminar en esa fe. Puedes venir aquí al frente o ahí donde estés. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en el cielo, en el nombre bendito y todopoderoso de Jesús, en esta linda mañana, pedimos a ti, que eres hacedor de milagros, de sanidades, de prodigios, de maravillas. He predicado tu palabra. Tus hijas y tus hijos han creído que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Que debemos de creerlo, saludarlo, confesarlo, mirarlo.
Yo te ruego por cada una hija y cada hijo tuyo que en esta hora están aquí, en este bellísimo templo Filadelfia, alabándote y adorándote, escuchando tu palabra, postrándose en tu presencia, Cordero de Dios. Que el milagro, la sanidad, el prodigio, la maravilla que ellos necesitan, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, lo reciben por la fe, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay imposible para Dios. Recibe por la fe, en el nombre bendito y todopoderoso de Jesucristo, la sanidad, el milagro, el prodigio, la maravilla. La mano de Dios se mueve. En la palabra que se ha predicado, la mano de Dios se mueve a tu favor. Y recibe ahora mismo, en el nombre bendito de Jesucristo, la sanidad, el milagro, el prodigio y la maravilla. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. La paz de Dios sea con ustedes.